Para este circuito vamos a comprobar el uso del ADC del Arduino a través de un sensor de temperatura LM35. En este caso estamos utilizando el ADC en su escala completa, que es de 0 a 5 voltios y lo escala de 0 a 1023 como tal. En el monitor serial podemos observar que tenemos el valor leído por el ADC, el valor de temperatura en voltios y el valor de la temperatura en grados centígrados, hecho por código. Ahora vamos a calentar nuestro sensor para ver cómo reacciona la respuesta, ya que en este caso tenemos respuestas de nuestra tarjeta cada un segundo. Eso quiere decir que cada un segundo nos muestra un nuevo valor según el retardo que le hemos puesto en el código. Entonces vamos a calentar con un cautín al sensor y podemos ver que efectivamente la temperatura del monitor serial va aumentando, al igual que el valor del ADC. En este caso va alrededor de 205 y la temperatura pues está alrededor de 115 grados. Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente nuevamente y podemos ver que efectivamente el sistema reacciona adecuadamente a los intervalos de un segundo, dado que el proceso de temperatura es algo lento. Ahora vamos a probar al mismo ADC pero con un nuevo voltaje de referencia. En este caso vamos a utilizar el voltaje de referencia interno que nos permite la tarjeta Arduino, que es 1.1 voltios. En este caso, con esta nueva escala, ¿qué es lo que quiere decir? Que ahora el ADC va a escalar de 0 a 1.1 voltios, de 0 a 1023 en el ADC. Eso quiere decir que tenemos mayor precisión y se nota al ver los valores que tenemos en este caso en el monitor serial, que están alrededor de 26 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, cuando anteriormente con la escala de 0 a 5 medía alrededor de 24, o sea, alrededor de 1.5 grados de diferencia por factor escala. Nuevamente vamos a calentar en este caso nuestro sensor y vamos a ver cómo responde en el tiempo nuestro ADC. Como podemos observar, efectivamente se va calentando el sensor y la lectura en el monitor serial va aumentando, tanto en el valor leído como en las temperaturas. Ahora, si nos damos cuenta en el valor leído, ahora llegamos ya a valores cercanos a la escala máxima, ya vamos por 984, cuando anteriormente no lográbamos llegar a la escala máxima. Retiramos el cautín y vemos que efectivamente va a ir disminuyendo la temperatura nuevamente a la temperatura ambiente. Ahora, con la ayuda del Serial Plotter, en este caso vamos a ver la gráfica de la temperatura en tiempo real. Como podemos observar, en la escala de 1.1 voltios de referencia, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos variaciones de alrededor de 0.11 grados centígrados. Como se puede observar, tenemos varios puntos en función de cómo oscila la temperatura. Obviamente sigue estando alrededor de 26 grados centígrados, pero se notan las variaciones ligeras. Incluso si yo acerco simplemente la mano al sensor, sin tocarlo, incluso vamos a notar de que la temperatura empieza a oscilar un poco más arriba por el efecto de la temperatura de mi mano. Como tal, podemos observar efectivamente que en este caso se perciben las variaciones más pequeñas, dado que la precisión es de alrededor de 0.11 grados centígrados. En este caso, ahora vamos a cambiar el tipo de voltaje de referencia. Vamos a regrabar nuestro Arduino, ahora con la escala de 5 voltios, para ver la diferencia en nuestra medición.
Una vez que se grabe nuestra tarjeta de Arduino, pues vamos a ver cómo reacciona esta gráfica de la nueva escala. La nueva escala ahora es de 0 a 5 voltios y el sensor nos sigue entregando los 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces vamos a ver en qué influye esta escala o este voltaje de referencia. Lo primero que podemos observar, ese pico es debido a que momentáneamente el Arduino tiende a apagarse, pero ahora ya empezamos a ver la gráfica como tal de la temperatura que está midiendo. Como podemos observar, ahora la temperatura está en un nivel promedio inferior y se notan es simplemente picos. Esto debido a que a la escala de 5 voltios, como tal, la precisión ahora de nuestra lectura es de alrededor de 0.5 grados centígrados. Por lo tanto, esto de aquí hace de que la lectura no sea exactamente igual. Como podemos observar, anteriormente teníamos otro nivel promedio, mientras que ahora está inferior, está alrededor de los 25 grados centígrados. Con esto vemos que la escala o el voltaje de referencia es sumamente importante en el manejo o en el procesamiento de señales. Por esa razón es que típicamente al acondicionamiento de una señal hacia un tipo de tarjeta ADC, pues normalmente debería ir a través de sistemas de amplificación previos a la entrada de la tarjeta análoga digital. Entonces, si ahora yo también cojo y acerco mi mano, podemos ver que no le estoy tocando, pero no se nota tan rápido el cambio que notábamos cuando estábamos a la otra escala, porque las ligeras variaciones por el hecho de acercar mi mano ahora no se perciben tan rápido como en la escala anterior. Para este circuito analizaremos el funcionamiento del PWM del Arduino, o lo que vendría a ser la salida analógica, que en realidad es una salida pseudo analógica porque, como mencioné, es una salida PWM. Básicamente el voltaje promedio de la señal PWM es el voltaje que recibe la carga. En este caso vamos a tener una carga, un diodo de alto brillo color azul conectado al PWM, y adicionalmente también vamos a usar una carga, en este caso para una salida digital, en este caso como una alarma, que se encenderá cuando el voltaje del potenciómetro supere los 2.5 voltios. Como podemos observar en la consola, el voltaje del potenciómetro está en 0, el PWM, su porcentaje está en 0 y el estado de la alarma está apagado. Entonces, al mover el potenciómetro, vamos a notar que nosotros vamos a cambiar el estado como tal del PWM, y en este caso vamos a ver cómo el brillo del LED va aumentando. Entonces voy a mover el voltaje del potenciómetro, podemos ver que efectivamente aumenta el voltaje, aumenta el porcentaje del ciclo de trabajo del PWM y la alarma se mantiene aún apagada debido a que el voltaje es solo 0.9 voltios. Como podemos observar, el ciclo de trabajo que dice nuestro osciloscopio es aproximadamente igual al ciclo de trabajo que tenemos acá sacado por código. Seguimos aumentando el voltaje del potenciómetro. Como tal, va aumentando el ciclo de trabajo. Si seguimos aumentando, cuando superemos 2.5 voltios, pues se enciende nuestro LED de alarma, el de color rojo. Y conforme aumentamos el PWM, ya como lo vimos anteriormente, el voltaje en promedio que le llega al LED está actualmente en alrededor de 3.27 voltios conjuntamente con la resistencia. En este caso, al igual que hicimos con los transistores, podemos manejar con PWM
y en este caso ya sabemos cómo generar dicha señal PWM. Si nos vamos completamente a un extremo, el voltaje de salida es 0. Si nos vamos completamente al otro extremo, pues prácticamente el voltaje de salida es el máximo.